Hoy vamos a ver ya los tipos de funciones respecto a eh, el tipo de relación que une a los componentes de la función. Es así que se tienen las funciones, se tienen las funciones inyectivas, que son aquellas funciones, si representamos mediante diagramas de Venn, son aquellas en las que los elementos de la imagen, los elementos de Y, tienen o pertenecen máximo a un par ordenado de la función. ¿Ya? Eso significa que los elementos de la imagen corresponden máximo a un elemento del dominio. ¿Listo? No pueden, eso significa que no pueden recibir dos flechas los elementos de la imagen. Eso en la función inyectiva. Es como ahora que están con las campañas de vacunación contra el COVID o cualquier otra campaña de vacunación. Uno quisiera que sea una sola vacuna, ¿no es cierto? Uno, las inyecciones, no sé, asusta a muchas personas y quisiera que sea una sola vacuna o a lo mucho ninguna. Mejor si se pueden escapar y no les llega el pinchazo, no les llega el flechazo de la vacuna, ¿no es cierto? Entonces esas son las funciones inyectivas, aquellas en las que máximo, máximo cada elemento de la imagen, del conjunto imagen, máximo pertenecen a un par ordenado, máximo pertenecen a una flechita. Y puede haber elementos del conjunto imagen que queden sueltos. ¿Ya? Pueden sobrar esos elementos de la imagen. Después tenemos a las funciones sobreyectivas. Las funciones sobreyectivas son aquellas en las que puede recibir más de dos flechas cada elemento de la imagen. Es decir, todos los elementos de la imagen, todos los elementos de la imagen están en una relación, pertenecen a un par ordenado, pertenecen a una flecha que los relaciona con un elemento del dominio. Entonces, todos los elementos de la imagen reciben su flecha. ¿Ya? No importa si tienen dos flechas, por eso es sobreyectiva. A veces algunos han recibido dos flechas. Lo importante para hacer función es que el primer elemento nunca se repita. Del primer elemento nunca salgan dos flechas a distintos valores de la imagen. ¿Listo? Pero sí pueden ser funciones sobreyectivas aquellas en las que de dos elementos distintos del dominio le llegue una flecha al elemento de la imagen. A eso se llama función sobreyectiva. Toditos, por ejemplo, han sido vacunados y algunos ya han recibido su segunda dosis. Esa es una función sobreyectiva. ¿Ya? Algunos ya han recibido su segunda dosis. ¿Ya terminaron de copiar hasta ahí, jóvenes? ¿Ya terminaron de copiar hasta ahí? Bueno, voy a continuar. Sí, Después está, bueno, hemos visto las funciones inyectivas y las sobreyectivas. En las inyectivas máximo reciben una flechita los elementos de la imagen. En la sobreyectiva pueden recibir una o dos o más flechas cada elemento de la imagen. En la sobreyectiva no sobra ninguno. En la inyectiva sí sobran elementos de la imagen. Ahora se tienen a las funciones biyectivas. Las funciones biyectivas son aquellas en las que se tienen funciones inyectivas y sobreyectivas al mismo tiempo. Es decir, máximo reciben una flecha los elementos de la imagen y también todos reciben una flecha. ¿Listo? Máximo reciben una flecha y todos están siendo parte de un par ordenado de la función. No sobra ninguno. Esas son las funciones biyectivas. No sobra ninguna, no sobra ningún elemento de la imagen y además máximo reciben una flecha o son parte de un par ordenado cada elemento de la imagen. En la función biyectiva existe la misma cantidad de elementos del dominio y la misma cantidad de elementos de la imagen. Esa es otra característica de la función biyectiva. Entonces, una es que, o la definición de la función biyectiva es que
todos los elementos de la imagen son parte de un par ordenado y máximo pertenecen a un par ordenado. Es decir, no hay elementos de la imagen que pertenezcan a dos pares ordenados de la función. Eso significa que es una función inyectiva y sobreyectiva a la vez. A eso se le llama función biyectiva. Reconocemos porque hay el mismo número de elementos del dominio, mismo número de elementos de la imagen, y cada uno de ellos en el dominio y en la imagen forman parte de los pares ordenados de la relación. ¿Ya? Después tenemos a las funciones inversas que parten o se forman a partir de una función biyectiva. Miren, cuando hay la misma cantidad de elementos del dominio y la misma cantidad de elementos de la imagen, están las funciones inversas, que consiste en cambiar la dirección de las flechas. Si antes los elementos del dominio generaban su imagen en los elementos del codominio o elementos del conjunto imagen, en una función inversa se invierte y parten las flechas del conjunto imagen y llegan a el conjunto dominio. ¿Ya? Son funciones inyectivas estas y se invierte el orden de los pares ordenados. ¿Ya? Tenemos así. De funciones inyectivas, perdón, no son funciones directivas, son a partir de funciones inyectivas en las que teníamos a todos los elementos del dominio generando sus flechas o formando parte de pares ordenados y sobraban algunos elementos de la imagen. La función inversa parte de esos elementos de la imagen donde llegaban las flechas y vuelven hacia los elementos del dominio. Terminen de copiar y continuamos. ¿Listo? Acá teníamos una función donde los pares ordenados estaban en este orden. Primero el elemento del dominio y luego el elemento de la imagen. La función inversa se le escribe como f elevado a la menos 1 de x. Ahí el primer elemento es un elemento y de la imagen y el segundo elemento es un elemento x del dominio. ¿Ya? Eso significa que se invirtieron las flechas. Las flechas de azul forman parte de la función y las flechas de rojo forman parte de la función inversa. ¿Listo? Copiamos más y vamos a continuar. Vamos a ver cómo se calcula la función inversa, cómo se halla la función inversa. Y ya, vamos a continuar. Analíticamente, es decir, mediante ecuaciones, mediante fórmulas, la función inversa se la halla de la siguiente manera. El procedimiento para hallar una función inversa es el siguiente. Bueno, miren, imaginen que tenemos esta función inversa, esta función, y queremos hallar la función inversa de x. Esta es y, es decir, esta es la función f de x, que es y. Para este caso tenemos que es x más 5x menos 3x. ¿Ya? Paralelamente al desarrollo del procedimiento, yo les voy a ir mostrando aquí con este ejemplo cómo se halla la función inversa. Ya saben que analíticamente significa mediante fórmulas o ecuaciones, gráficamente mediante representación en un plano cartesiano y tabularmente se representa una función mediante tabla. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Tenemos la función. Lo primero que se hace es intercambiar. Las flechas ya no tienen que ser generadas desde el dominio hacia la imagen, sino más bien al revés. Las flechas o pares ordenados parten de elementos de la imagen y llegan al dominio. Entonces, lo que hacemos analíticamente para hallar la función inversa es intercambiar las variables x e y. Para eso nosotros damos la orden.
Decimos reemplazar los valores de x igual a y y de y igual a x. ¿Ya? Entonces, para nosotros, ¿qué significa cuando vayamos resolviendo un ejercicio? Si tenemos una función así, y nos dice reemplace los valores de x por y, entonces decimos la función que generaba elementos de la imagen a partir de elementos del dominio, o partían las flechas del dominio y llegaban a la imagen, a cada par ordenado de la imagen. Ahora se va a hacer al revés. Desde Y, desde el elemento de la imagen, va a salir la flecha y va a llegar a X. ¿Ya? Nosotros podemos interpretar eso en nuestra solución mediante fórmulas, mediante ecuaciones, es decir, mediante la solución analítica. Podemos interpretar esto en el reemplazo de valores de x igual a y, decimos, donde hay y ponemos x, y donde hay x ponemos y. O poner x donde había y, poner y donde hay x. Entonces nos fijamos en nuestra función y donde hay y le ponemos x. Donde hay x le ponemos y. ¿Ya? Entonces fíjense, donde había y le puse x, donde había x le puse y, donde había x le puse y, donde había x le puse y. He intercambiado las variables y lo hice así, diciendo esta orden. Reemplazar valores de x igual a y. Nuestra función que era generada desde elementos del dominio y tenían su imagen en el conjunto imagen, ahora la función inversa parte de la imagen y llega al dominio. ¿Listo, jóvenes? Entonces ya hemos reemplazado o hemos intercambiado las variables. En lugar de x, y, en lugar de y. ¿Listo? Tienen que anotarse así para mostrar lo que está ocurriendo al hallar la función inversa. Luego que hemos reemplazado las variables y por x y x por y, lo siguiente es despejar la noda y. ¿Dónde está la noda y, jóvenes? Ahora va a quedar en el lado derecho. Entonces tenemos que despejarla. ¿Listo? Para despejarla, aquí está en el procedimiento, despejar la nueva variable y. Para despejar la nueva variable y, lo que hacemos es todos los términos que tengan a la variable y los llevamos a la izquierda. Los términos que no tienen la y los llevamos a la derecha. ¿Listo? Si hubiesen términos semejantes, los reducimos, es decir, sumamos los coeficientes y mantenemos la variable. ¿Ya? Entonces, aquí, en este paso, solo hemos llegado a reemplazar valores, a intercambiar valores de x por y. Lo siguiente es despejar la nueva variable. Entonces les decía, si podemos reducir términos semejantes, los reducimos. Ya reducimos acá. Y más 5y son 6y. Menos 3y, 3y. ¿Listo? Ahora, para despejar la nueva y, primero hay que transponer. Hay que pasar este 3y al miembro izquierdo. ¿Y eso cómo ocurre? Pasa con signo cambiado. Pasa con signo cambiado o por simetría. ¿Saben que se puede leer en una igualdad x igual a 3y o se puede leer al revés? 3y igual a x. Entonces, por simetría, yo le doy la vuelta y digo 3y igual a x. Se puede leer una ecuación de izquierda a derecha. X es igual a 3y, tal como está escrito acá. O se puede leer desde la derecha a izquierda. 3y es igual a x. Y eso lo escribimos. A eso se le llama simetría. Ese paso se lo aplica cuando el término que queremos despejar, la variable que queremos despejar, está con signo positivo a la derecha. Para no estar diciendo, pasa al otro lado con signo cambiado, va a quedar menos 3y. Este x pasa a la derecha, va a pasar como menos x. No, los dos tienen signo negativo. Multiplico por menos 1. Para ahorrarme esos tres pasos, yo directamente reconozco que la variable que quiero despejar está a la derecha con signo positivo. Leo desde la derecha hacia la izquierda y escribo. A esto se le llama aplicar el axioma de simetría de las igualdades. Después decimos o damos la orden. Para despejar y, cuando ya hay un solo término con la variable en el miembro izquierdo, tenemos que despejarla. Despejar significa que los factores que están multiplicando la variable pasen a dividir con todo y sí.
Aquí es más 3 el que está multiplicando y, pasa a dividir en más 3. Aquí dice el orden, dividir ambos miembros entre 3, o lo que ustedes conocen como el 3 pasa a dividir. ¿Ya? Queda y igual a x. Ya está despejada la nueva y. ¿Listo? Ya está despejada la nueva variable y. El siguiente paso para hallar la función inversa simplemente dice, esa nueva y despejada es la función inversa. La nueva y despejada es la función inversa, por lo tanto, función a la menos 1 de x o función inversa de x es igual a x tercio. Miren, en lugar de esta nueva variable y despejada, pongo f a la menos 1 de x. Vayan copiando, jóvenes, y si tienen alguna duda me dicen. ¿Listo? Me dicen si es que tienen alguna duda. ¿Entienden cómo se resuelve o se halla una función inversa? Este procedimiento es sencillito, ¿no es cierto? Esta es una forma de hallar la función inversa. La otra forma de hallar una función inversa es directamente despejar x en función de y cuando tengan despejada x en función de a x le ponen función inversa de x, y en el otro lado, en todo lugar donde vean y le ponen x, y listo. Es la otra forma, ¿ya? Sin hacer este cambio primero, lo que hacen es despejar x. Despejan x de la función, y cuando la tengan despejada, en lugar de x le ponen f a la menos 1, y al otro lado, donde vean y le ponen x. ¿Quieren que les muestre qué significa eso que les acabo de decir? Sí, Lisa. Ya, otra forma. Entonces, otra forma. Y vamos a usar más esta otra forma. ¿Ya? Entonces, el primer paso es despejar x. ¿Listo? Despejar x significa, si tenemos nuestra función que dice, tenemos despejar x, el segundo paso es reemplazar valor. En lugar de x se coloca función inversa, menos 1 de x, y en lugar de y se coloca x. ¿Ya? Eso entonces se hace en este primer paso. Despejan x y el segundo paso es reemplazar valores. En lugar de la x despejada se coloca función inversa, función elevado a la menos 1, y en lugar de y se coloca x. ¿Qué significa? Entonces vamos a ver esos dos pasos para nuestro ejemplo. Veamos con nuestro ejemplo. Y tenemos y, tenemos f de x igual a x más 5x menos 3x. Tenemos la misma función exactamente, pero aquí dice f de x y aquí dice y. No importa, y es lo mismo que decir f de x. ¿Ya? Entonces, si la tuviéramos de esta forma, lo primero que hacemos es decir y es igual a x más 5x menos 3x. F de x es lo mismo que decir y. ¿Ya? Así que si alguna vez ven f de x y no ven y, significa que f de x es y. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Vamos a aplicar el primer paso. Despejar x y despejamos. Entonces tenemos y igual a 3x. De ahí vamos a despejar aplicando simetría. Tenemos 3x igual a y. Ya estamos despejando x. Después, para que esté despejadita x, para que esté solita, este factor 3 nos estorba. Entonces, damos la orden, hay que dividir ambos miembros entre 3.
Y nos va a quedar x igual a y tercio. Listo. Cuando ya hemos despejado, reemplazamos valor. En lugar de x ponemos función inversa. Bien. Segundo paso, reemplazar valor. Entonces para nosotros significa, en lugar de x pongo función elevado a la menos 1 de x es igual. Y en lugar de y coloco x igual a x tercio. ¿Listo? El resultado, jóvenes, el resultado es el mismo. Función inversa igual a x tercio. Solo que aquí lo hacemos en simplemente dos pasos. No sé cuál les convence más, cuál prefieren hacer. Vayan copiándolo mientras tanto y si tienen alguna duda, me dicen. Aquí en el reemplazo de valores, jóvenes, en el reemplazo de valores hacemos lo siguiente. En el reemplazo de valores hacemos eh, en lugar de x ponemos f elevado a la menos 1 de x. Eso en lugar de x. Es decir, en lugar de x reemplazamos lo que es f a la menos 1 de x. En lugar de y reemplazamos x. Esos dos reemplazos de valores vamos a hacer. ¿Listo? Y ya hemos hallado la función inversa. En lugar de x, reemplazamos su equivalente, que es la función inversa de x. En lugar de y, reemplazamos x. ¿Ya? Eso cuando hemos despejado la variable x. Y así hallamos la función inversa. Veamos algunos ejemplos más utilizando este procedimiento, pero ya saben, pueden resolver también por el otro. Veamos para hallar la función inversa de esta función. ¿Listo? ¿Cómo resolveríamos? A ver quién me dice qué pasos utilizamos para hallar la función inversa de esta función. ¿Qué hay que hacer primero, jóvenes? ¿Qué hacemos primero? Analizar, ¿Qué hay que hacer? A ver, otra vez. analizar Ya. ¿Qué analizamos? el procedimiento a utilizar, Ya. ¿Y qué pasos tenemos que aplicar? El despeje de X. Ya, entonces lo primero que hay que hacer es despejar X. ¿Qué más hay que hacer, jóvenes? intercambiar variables, Ya, lo estamos haciendo eso por el método más cortito. ¿Quieren hacer así? ¿Y el otro método qué dice? ¿Qué pasos teníamos que aplicar? Despejar X. Ya, ¿qué más? reemplazar Reemplazar valores, valores. Ya, ya, jóvenes. Entonces vamos a ver. Primero les voy a mostrar una vez cómo se aplica el otro método. Primero, les decía, hay que intercambiar las variables x e y y para eso decimos hay que reemplazar valores de x por y. En lugar de x ponemos y, en lugar de y ponemos x. Luego que hemos reemplazado los valores, se despeja la nueva variable y. Entonces, miren, en lugar de y hemos puesto x y en lugar de x hemos puesto y. Ahora, para despejar la nueva y, o si hubiéramos partido aquí para despejar x, primero tendríamos que llevar x a el lado izquierdo. ¿Cómo llevamos? X es parte de una expresión que está dividiendo. Entonces, todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. En este caso, para despejar y, todo el denominador pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar a x y luego ya necesitamos que se quede y sola acá.
nos está estorbando esta x que está multiplicando, entonces la mandamos a dividir. La mandamos a dividir y queda 5 sobre x. Ahora, 2y menos 3. ¿Quién nos estorba? Nos estorba el 2 y nos estorba el 3. ¿Cuál mandamos a dividir primero el 2 o mandamos el 3 al otro lado a hacer la operación inversa que está realizando? ¿Qué hacemos primero, joven? ¿Podríamos enviar el -3 al otro lado para que sume con 5? Ya. ¿Y por qué no mandamos primero el 2 a dividir? Porque contiene Y. Ya. Y queremos dejar solo a y, ¿no ven? ¿Por qué primero mandamos el 3 al otro lado a sumar y no mandamos el 2 primero a dividir? ¿Afectará el orden de esas operaciones, jóvenes? A ver. ¿Y por qué no mandé este x directamente a multiplicar? ¿Por qué mandé a todo el denominador? ¿Por qué creen que fue, jóvenes? Porque aquí la operación no puedo mandar a dividir porque todavía tengo varios términos sumando y restando. Términos algebraicos son los que tienen signo, tienen coeficiente, tienen variable y la variable tiene su exponente. ¿Ya? Y los términos se miden en una ecuación o en una fórmula de una función, están separados entre sí por sumas, restas o por signo de igualdad. ¿Ya? Entonces no puedo mandar a dividir si es que hay varios términos. Primero tengo que deshacerme del otro término, como han sugerido, que pase al otro lado a sumar. Aquí, por ejemplo, no pude haber mandado x directamente a multiplicar porque x está como con barras imaginarias. ¿Ya? Aquí hay un paréntesis imaginario que nos dice 2x menos 3 está dividiendo a 5. El x no está dividiendo solito a 5. Toda esta expresión, 2x menos 3 divide a 5. Entonces no puedo mandar a multiplicar solo el x, solo la variable x. Primero tengo que mandar todo lo que está dividiendo a multiplicar. En este caso, 2y menos 3, mandé todo esto a multiplicar. Ahora x que está multiplicando a todo esto es un factor de esta multiplicación, paréntesis por x. No hay más, no hay sumas ni restas en este miembro, solo hay, imagínense, paréntesis por x. Entonces esta x paso a dividir, la mandamos a dividir. ¿Listo? Ahora acá hay varios términos, 2y menos 3. Entonces, si queremos deshacernos de todo, para hallar x, primero mandamos los términos que están sumando o restando, los mandamos al otro miembro de la ecuación, pero con signo cambiado. Por eso la orden dice más x. Entonces, en este lado, menos x más x se va a sumar y va a desaparecer. Y en el otro lado va a aparecer sumando, como más 3. Ahora sí, cuando hay un solo término con la variable que queremos despejar, el coeficiente con todo ese signo pasa a dividir. Entonces damos la orden de pasar a dividir el 2. Va a dividir a todo. Miren, el menos 3 fue a sumar a esta expresión. No fue a sumar solo al 5, porque el 5 es parte de una fracción. Fue a sumar como más 3. Si queremos sumar esta expresión, tenemos que sacar común denominador y luego recién sumar y obtener una sola fracción. Ahora, este 2 va a ir a dividir a cada miembro. A cada término va a dividir este 2. Entonces la orden es dividir a cada término. Entonces el 2 pasa a dividir acá, pasa a dividir acá. Dividimos también acá. 2 entre 2, 1, nos va a quedar sobre 2. 5 entre 2 va a ser 5 sobre x entre 2 va a ser 5 sobre 2x. 3 entre 2, 3 entre 2 nada más. Ahora sí, si queremos sacar una sola fracción, sumamos las fracciones sacando el mínimo común denominador. El mínimo común denominador nos fijamos si alguno de estos denominadores es un factor de acá y efectivamente 2 es un factor de este denominador porque es 2 por x. Factor es el que multiplica. Entonces el mínimo común denominador va a ser 2x. Nada más.
Para sumar dividimos. 2x entre 2x, el resultado es 1. Ese resultado de dividir el común denominador entre este denominador, ese resultado lo multiplicamos por el numerador. 2x entre 2x, 1. 1 por 5, 5. Ahora, más 3, aquí ponemos. 2x entre 2 nos da x. Entonces multiplicamos acá. ¿Listo? ¿Cómo se suman las fracciones? Primero se saca el común denominador, mínimo común denominador. Multiplicamos los factores y ahí está. Ahora, este mínimo común denominador luego dividimos entre cada denominador y el resultado lo multiplicamos por numerador. 2x entre 2x, 1. 1 por 5 es 5. Aquí luego copiamos este numerador con más 3, ahí está más 3. Y dividimos 2x entre 2, nos da x. Ese resultado multiplica este más 3 que estaba ahí. Entonces ya está despejada y. Ya está despejada y. Y el siguiente paso, jóvenes, miren. Otra forma es primero haber sacado el común denominador acá. Miren, haber sacado el común denominador acá. ¿Cómo hacemos? El común denominador es x por 1, x. X, x. Luego dividimos este común denominador. X entre x, 1. 1 por 5, 5. ¿No? Luego x entre 1, x. Por más 3, es más 3x. Luego podemos pasar a dividir. Cuando hay una sola fracción, pasamos a dividir. La diferencia es que aquí hemos mantenido dos fracciones y el 2 pasó a dividir a cada término. A cada término que está sumado o restado pasa a dividir. ¿Ya? En cambio aquí primero sacamos el común denominador y luego sacamos una sola fracción y luego recién mandamos a dividir el 2 y queda así. Y igual a 5 más 3x sobre 2x. Exactamente la misma expresión. ¿Ya? El último paso es esa nueva y despejada, es la función inversa. Y en el lado derecho a cada x la cambiamos por y. Ah, perdón. No hacemos nada más en este procedimiento, ¿no es cierto? No hacemos nada más. ¿Quieren que vean cómo se hace con con la otra forma, jóvenes? Sí, Liz. Ya. Entonces les voy a mostrar cómo se hace mediante el otro método. Aquí me voy a ir para el espacio grande. Primero saquenle captura. Saquenle captura porque voy a ocupar todo ese espacio. Ahora voy a ocupar. Entonces el otro método nos dice y es igual a 5 y aquí es 2x menos 3. ¿Ya? Ahí está esa función. Entonces el primer paso dijimos del otro método. Primero, despejar x. Y procedemos a despejar x. Para despejar x pasa a multiplicar todo lo que está dividiendo. 2x menos 3 por y es igual a 5. ¿Ya? El siguiente paso es mandar y a dividir. Entonces el paso nos dice dividir ambos miembros entre y. ¿Ya? Eso lo estoy traduciendo en estas palabras. La orden de la ecuación es dividir todos los términos entre y. Pasa a dividir y nos queda 2x menos 3
igual a 5 entre y. Ya pasó a dividir. ¿Listo? Lo voy a hacer así. 5 entre y. Ya está. Ahora, continuamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es este menos 3 tiene que pasar a sumar. Entonces escribimos la orden sumar ambos miembros más 3. Cuando hacemos eso nos queda en el lado izquierdo 2x igual a 5 sobre y menos 3. Aquí está y. Dice, ¿no es más 3? Sí, más 3, gracias. Estaba más concentrado en el otro número. Más 3. Y ya. Ya está. Entonces quedó así. Ahora el 2 pasa a dividir. Podemos pasar a dividir y pasa a dividir a cada término. O podemos sacar común denominador. Entonces saco un común denominador para sumar estas fracciones. Sumar mediante mínimo común denominador. El mínimo común denominador. Ahora, nada. Para sacar común denominador les voy a mostrar cómo se hace. Primero escribimos 2x igual a, ¿ya? Trazamos la línea de la fracción y escribimos el denominador. El denominador común es resultado de la multiplicación de los factores. Aquí en el denominador es y y el denominador de 3, es imaginariamente 1. 3 entre 1 es 3. Entonces la multiplicación de y por 1 es y. Este es nuestro nuevo común denominador. Ahora les decía, este común denominador lo dividimos entre cada denominador y su resultado lo multiplicamos por el numerador. A ver, aquí vamos a colocar 5. 5. ¿Ya? Y entre y, ¿cuánto da? Jóvenes. 1. Ese resultado lo multiplicamos por el numerador. 1 por 5 es 5. Listo, ahí terminó. Ahora, escribimos este número, más 3. Aquí escribimos más 3. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer y entre. ¿Qué número está dividiendo aquí al 3, jóvenes? El 1. 1. Ya. Y entre 1, ¿cuánto da? Y. Y por 3. Entonces, 3. 3y. ¿Han entendido cómo se suma? ¿Cómo se suman las fracciones? Se saca el común denominador. Aquí está. Luego, ese común denominador dividimos entre cada denominador y su resultado multiplicamos por el número de arriba. Y ya está. Una sola fracción. Ahora, el siguiente paso es dividir ambos miembros entre este 2. Con todo y su signo se va a dividir. ¿Listo? El 2 pasa a dividir para que quede x solita y nos queda x es igual a 5 más 3y y todo eso entre 2y. Ya está. Ya hemos despejado la 9y. Hemos despejado x. Este es el primer paso de este procedimiento. El grado de complejidad es el mismo. Lo único que hemos hecho es primero despejar x. Ahora, el segundo paso para este método, para esta forma de resolver, el segundo paso nos dice intercambiar x igual a f a la menos 1, f elevado a la menos 1 de x,
Y también intercambiamos, en lugar de y le ponemos x. En lugar de y le ponemos x. En esta función. Y vamos a escribir la función inversa. La función elevado a la menos 1 de x es igual a 5 más. Y hemos reemplazado esto. En lugar de x hemos puesto función inversa de x. En lugar de este x hemos puesto función inversa de x. Ahora, donde veamos y, le ponemos x. Más 3x. Y todo eso entre 2x. Y lo único que nos falta es trazar esta línea. Y ya está. La función inversa de esta función es esta. 5 más 3x sobre 2x. Justo la que habíamos obtenido con el otro método. ¿Ya? ¿Cuál les parece más sencillo, jóvenes? La primera. Con esto de hallar la función inversa, jóvenes, yo les voy a enseñar a realizar despejes de distintos tipos de funciones. Hace un momento hemos visto una función con exponente negativo, donde la variable tenía un exponente negativo, por lo tanto estaba en el denominador. Ahora les voy a enseñar a despejar funciones exponenciales cuando la variable aparece en el exponente. Para eso nos sirve hallar la función inversa, para despejar, para enseñarles a despejar. Necesitamos despejar la x que está ahí arriba. Entonces, para hallar la función inversa intercambiamos variables. En lugar de x ponemos y, en lugar de y ponemos x. Eso significa donde había y ponemos x. Y donde había x ponemos y. En lugar de este en lugar de este pongo x. En lugar de este x, pongo y. Ahí está. Y hemos intercambiado los valores de x e y. Ahora hay que despejar. Cuando la variable que queremos despejar, tenemos que despejarla no de y. Cuando la variable que queremos despejar está en el exponente, hay que aplicar logaritmos a ambos miembros. ¿Ya? Tenemos que aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces, el logaritmo en la misma base puede ser logaritmo en base 10, que es el más común, y no se pone nada en la base. O podemos aplicar logaritmo en base 2. Si la base a la que está elevada la variable que queremos despejar es 2, podemos aplicar a ambos miembros logaritmo en base 2. O, si preferimos solo aplicar logaritmo. Aplicamos logaritmo a ambos miembros. ¿Para qué? Para que se tenga la primera propiedad de los logaritmos que dice. Cuando se tiene logaritmo de una base elevada a un exponente, el exponente baja de su lugar que está en la potencia de una base. El exponente baja usando el logaritmo como escalera y se queda aquí adelante a multiplicar. ¿Ya? Entonces miren, el exponente se bajó a multiplicar aquí adelante. ¿Qué variable queremos despejar? La nueva y. Entonces, aquí ya tiene signo positivo, podemos aplicar simetría y llevar todo esto al miembro izquierdo. Miren, 3y menos 1, todo este paréntesis multiplicado por logaritmo de x. Es igual a lo que había en el miembro izquierdo. Es igual al logaritmo de x. Eso por simetría. Leemos de derecha a izquierda. Necesitamos despejar y, ya tiene signo positivo, entonces por simetría todo este miembro lo mandamos a la izquierda. 3y menos 1 por logaritmo de 2 a la izquierda. Y lo que estaba en la izquierda, en el miembro izquierdo, lo pasamos al miembro derecho, igual al logaritmo de x. ¿Ya? Ahora queremos despejar y. ¿Quién nos estorba? Nos estorba este 3, nos estorba este menos 1. Tenemos un paréntesis, nos dice, no puede hacer nada aquí adentro hasta que no se deshaga de lo que está aquí afuera. Este logaritmo está multiplicando a este paréntesis. Entonces, primero nos tenemos que deshacer de este que está multiplicando y mandarlo a dividir. Lo mandamos el logaritmo de 2 a dividir y quedó así. Ahora, ya tenemos este paréntesis, 3y menos 1.
Ya no necesitamos el paréntesis porque ya no hay nadie multiplicando. Este -1 primero tenemos que mandarlo al miembro derecho a sumar. Entonces paso a sumar el -1. Y finalmente, para que esté despejada y, ya tenemos un factor 3 que multiplica y. Hay que deshacernos de ese 3. Está multiplicando. Entonces la orden es que ese 3 pase a dividir. O dividir a cada miembro entre 3. Cada término de la ecuación se divide entre 3. Aquí, 3 entre 3, 1. 1 por y, solo nos va a quedar y. Aquí va a quedar así. Pasa a dividir el 3. Entonces este 3 divide a esta primera fracción y a este 1. Así. Logaritmo de x entre 3 logaritmo de 2 más un tercio. Ahí podemos dejar y ya reemplazar en lugar de y función inversa de x y en lugar de x, y. O podemos sumar para obtener una sola fracción. Para sumar, sacamos el común denominador. Para sumar, sacamos el común denominador. Y lo que les decía, primero directamente reemplazamos. En lugar de esa nueva y, ponemos función elevado a la -1 de x. Y en lugar de x, ponemos y. Y quedaría así. Función inversa de x es igual al logaritmo de x más un tercio 3 logaritmo de 2. Y esto. Función inversa de x. Entonces, la función inversa depende solo de x. ¿Listo? Vayan copiando, jóvenes. Ya, ¿cuál es la duda? Mm, donde dice por simetría despejando la nueva y entre paréntesis está el 3, ¿no ven? Ya. Y donde está la fracción un tercio, en ahí, Ajá. usted lo multiplicó por 3, solo Ya. los, ya. Ya. Y no afectaría también arriba. Miren, miren. Aquí esta orden dice, este 3 está multiplicando y para despejar y para que quede solita, el 3 tiene que pasar a dividir, pero tiene que pasar a dividir a cada término, o pasa al otro miembro a dividir. Entonces yo digo, el otro miembro, el miembro de la derecha, lo puse entre paréntesis y le pasó a dividir este 3. Ahora, este 3 va a dividir a cada término. Términos son los que están separados por sumas o restas. Entonces, este no está multiplicando. El 3 de aquí arriba que estaba multiplicando pasó a dividir. Entonces, a todo esto le puse paréntesis y le pasó a dividir. Ahora, este 3 va a dividir a esta primera fracción y va a dividirlo al 1. Entonces, he distribuido la división del 3. También podríamos haber hecho directamente, ¿ven? Esta orden dice dividir cada término de la ecuación entre 3. Aquí 3 entre 3 nos da 1. Pasamos acá. Este 3 pasa a dividir a esta fracción. Aquí está. Entre 3 por logaritmo de lo que haya. Este 3 pasa a dividir al 1. Entonces 1 entre 3. ¿Ya? Por eso hice así. ¿Listo? ¿Se entendió ya ahora o algo más queda de duda para que lo aclare? O si no se entendió, me dicen para que les vuelva a explicar. ¿Listo? ¿Se entendió o está todavía un poco borroso, un poco no claro? Sí, Licen, ¿podría volver a explicar, por favor? Ya, miren acá. Tenemos este 3 que, bueno, necesitamos despejar y. Este 3 nos está estorbando porque está multiplicando. Entonces pasa al otro lado a dividir, pero no va a ir solo a dividir a una parte o a la otra. Entonces va a ir a dividir a cada término. Términos son los que están separados por sumas o restas. Entonces a cada uno va a ir a dividir. Directamente nosotros podemos hacer esto. Olvidarnos de este paso de acá. Nos podemos olvidar de ese del medio. Bien, podemos olvidarnos de este paso. Lo que ha ocurrido es esto. El 3 pasa a dividir.
a cada término. Se interpreta como dividir cada término entre 3. Cada término de la ecuación de nuestra función lo dividimos entre 3. A este primero lo dividimos entre 3. 3 entre 3, ¿cuánto nos queda? 1. 1, ya. Ahora, a este término lo dividimos entre 3. Entonces, como pasa a dividir, y ese 3 se va al denominador y multiplica a lo que había. ¿Ya? Ese 3 se va al denominador. ¿Bien? Se fuera de este denominador. Voy a hacer como que se vea. Este 3 se fue a este denominador y multiplica a todo lo que hay en ese denominador. Ese 3 también se va a dividir acá. 1 entre 3. ¿Listo, jóvenes? Eso significa dividir entre 3. Cada término. Tienen que entender qué es a cada término. Como lo divide a este de acá también, se vuelve 3 entre 3, 1. Es un paso intermedio que ya no se escribió. Pero es la forma de hacerlo desaparecer. Queremos despejar Y que quede solita. Para eso tenemos que hacerlo desaparecer este 3. Para que desaparezca el 3, pero que no desaparezca el Y, podríamos restar. 3 menos 3 se vuelve 0. 0 por Y, desaparece Y más, entonces no podemos restar. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando. Podemos dividirlo entre 3. 3 entre 3 nos da 1. 1 por Y es Y. Entonces hay que dividir entre 3, pero a cada término de la ecuación se lo divide entre 3. Es esta orden. Dividir entre 3. A cada término. Este entre 3, 3 entre 3, quedó 1. Logaritmo de x entre el logaritmo de 2 dividido entre 3. El 3 aparece en el denominador. Va a multiplicar a todo lo que hay. Este no tenía denominador. El 3 pasa a dividirle. Quedó así. Ahora ya está más claro, jóvenes, o todavía no. Lo que ustedes hacen desde el colegio dicen, está multiplicando, pasa a dividir. Bien, yo lo pasé a dividir. Pero ¿a quién pasa a dividir? A este término y también a B. Entonces yo distribuyo esa multiplicación, divide a el 3 y divide a B. Ahí está. Pero si gustan, pueden hacer directamente así. Si tienen alguna duda, me dicen, jóvenes. Liz, ¿le podría quitar el cuadradito que le puso? Sí. Ya. A ver, estos ejemplos de función inversa, hagámoslos así. Reemplazando valores de x, y en lugar de x, despejando la nueva y y al final reemplazamos. En lugar de la nueva y, f inversa de x y el resto es la función inversa. ¿Ya? Así hagámoslos para aprender a despejar. Luego, cuando hallemos el dominio de la imagen de la función, vamos a usar el otro procedimiento que les dije, que es más directo, pero ahorita aprendamos todos a hacer estos despejes. ¿Listo? ¿Cómo se despeja? ¿Cómo se halla solita a una variable que esté en un exponente? Lo primero que hay que hacer es aplicar logaritmo a ambos miembros. Puede ser logaritmo de cualquier base. Ahorita estamos aplicando simplemente logaritmo, si no dice en base qué, es logaritmo en base 10. A los dos lados el mismo logaritmo. Es como sacar raíz a ambos miembros. Entonces saca raíz cuadrada. O si tenemos raíz y adentro está la x, hay que elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado a ambos miembros. Entonces, si la variable está en el exponente, hay que hacerla bajar. Y la escalerita que se usa para que baje lo que está en el exponente es el logaritmo. Pero no vamos a usar logaritmo solo a un lado porque ella dejaría de ser una igualdad, la ecuación. Hay que usar logaritmo a ambos miembros para que baje. Entonces aplicamos logaritmo a ambos miembros y se aplica esta propiedad del logaritmo de un exponente o de una potencia. Cuando tenemos logaritmo
de un número elevado a un exponente, el exponente se baja de su lugar y se pone a multiplicar delante del logaritmo. Lo usa el logaritmo para bajar de ahí arriba. Lo usa como una escalerita, se baja y está acá. ¿Listo? Y se bajó a multiplicar. Esa propiedad tienen que sabérsela. Hemos aplicado logaritmo para que el exponente se pueda bajar como una escalera. Y se bajó, miren. 3y menos 1 se bajó. Ya no hay ese 3y menos 1 sobre el 2, porque se bajó y se puso a multiplicar delante del logaritmo. Esa propiedad es la que yo quiero que se aprendan bien y nos sirve para despejar funciones exponenciales. Esta de acá. ¿Ya? El exponente se baja delante del logaritmo. Enseguida les voy a mostrar o les voy a mandar luego las propiedades del logaritmo. Sáquenle una captura, voy a ver si les puedo mostrar esas propiedades ahorita. Sáquenle una captura, voy a ver en la siguiente diapositiva. Propiedades. Cuando tenemos una variable en el logaritmo y tenemos que despejarla, se aplican exponentes. Voy a ver aquí ejemplos. Aquí estoy sacando yo funciones inversas de todos los tipos de funciones que existen. Aquí está. Aquí están las propiedades de logaritmos. Miren. Logaritmo en base a de A es igual a 1. ¿Listo? Si la base sobre la cual está nuestro exponente es el 2, por ejemplo, hubiéramos aplicado logaritmo en base 2 y desaparece luego. ¿Ya? Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo natural de E es 1. ¿Por qué? Porque logaritmo de E es lo mismo que logaritmo natural. Logaritmo en base 10 es lo mismo que logaritmo. Esta es la propiedad que hemos utilizado. Logaritmo de una base elevada a un exponente, el exponente, miren, se baja como si fuera una escalerita y se viene a multiplicar delante del logaritmo. Esta propiedad es la que hemos utilizado. ¿Quieren que yo les vaya explicando en la clase, jóvenes, o les mando el video de cómo van avanzando esas soluciones? Mejor les explicaré yo en clase. ¿Listo? Solo quiero que se copien esta tabla de propiedades del logaritmo para que vayan conociéndolos un poquito más. ¿Ya? Copiense esta y el día viernes vamos a continuar haciendo más o hallando más funciones inversas. Ya les he mostrado una función donde la variable está en el denominador. Ya les he mostrado una función donde la variable está en el exponente. Les voy a mostrar luego funciones donde la variable está en el logaritmo. Les voy a mostrar funciones donde la variable está dentro de una raíz, donde tenemos variable elevado a un exponente. Todo eso les voy a enseñar. ¿Ya? Aquí tenemos esta tarea que no la van a hacer, luego vamos a hacer otras, pero si quieren practicar hallar funciones inversas, pueden ir haciéndolo. Y hemos visto una de este tipo. Hemos visto una de ese tipo. Hemos visto una de exponente, más o menos así. Y vamos a ver más funciones inversas en la siguiente clase. ¿Ya? Ahí vamos a terminar, jóvenes. No me quiero extender más. Nos vemos el día miércoles. Digo, el día viernes. Listo, repasen lo que hemos hecho hoy. Si es posible, hagan el mismo ejercicio, los dos mismos ejercicios que hemos hecho para tratar de entender cómo se resuelve, para que ustedes practiquen los pasos correctos, cómo se escriben las operaciones que se hace para despejar una variable. Ahorita estamos despejando variables. Ya lo han visto en colegio, pero a mí me preocupa que ustedes lo aprendan o lo recuerden bien para la universidad, ahora que es su primer semestre. ¿Listo? Entonces, en sus casas quiero que practiquen por lo menos esos dos ejercicios que hemos hecho. Quiero que los resuelvan bien, que entiendan bien cada paso cómo se ha resuelto. Necesito que lo hagan para que el resto de los temas los aprendan bien. Si no aprenden bien eso ahorita, van a sufrir en el tema de funciones y van a sufrir el siguiente semestre cuando estén en cálculo.
Entonces yo les recomiendo aprendan bien lo que les estoy enseñando ahorita y para eso hagan ejercicios. Comiencen a resolver 1, 2, 3 veces el ejercicio que hemos hecho hasta que entiendan por qué se hace cada paso. ¿Listo? ¿Por qué se hace cada paso? Y aprendan a escribir correctamente cómo se resuelve. Ahí vamos a terminar. Nos vemos el día viernes en clase. ¿Listo, Dicen, jóvenes? tengo una pregunta. ¿Sí? Sobre la tarea de eso de las investigaciones que dijo de 10 objetos, en Ajá. Moodle está para presentar en 4 días, dice, Sí. y usted Les dijo 2 semanas. Exacto, les dije 2 fines de semana, el fin de semana que pasó y este fin de semana que viene. Entonces ya tuvieron ese fin de semana y este más hasta el domingo, el lunes tienen que entregarlo. ¿Listo? El lunes ya les voy a asignar yo otra tarea de investigación para que hagan una observación durante 30 días. Vamos a observar un fenómeno durante 30 días y luego cuando ya conozcamos bien funciones van a ustedes poder relacionar y a decir más o menos a qué función se parece. ¿Ya, jóvenes? Entonces la tarea es para el lunes, ¿no? Sí, sí, para el lunes, joven. Ya, Hasta luego, jóvenes. Que estén Hasta bien. luego, Alicia. Hasta luego.